Hello, hello, hello amigos, bienvenidos al podcast. Si es la primera vez que estás aquí en este canal, pues te doy la bienvenida y te invito a que formes parte de este hermoso espacio suscribiéndote al canal. Simplemente le picas ahí donde dice suscribirse, activas las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los podcasts nuevos que vaya subiendo. Subo podcast todos los sábados. Así que no te lo puedes perder. Y nada, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que afecta a muchísimas personas, pero hoy lo vamos a hablar desde mi punto de vista, desde lo que yo viví, de cómo yo lo superé, porque no soy ni psicóloga, ni experta en el tema, ni nada que se le parezca. Solamente hoy voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi perspectiva o experiencia. Así que si te gusta este tema, quédate a escuchar porque vamos a comenzar. Bueno, primero voy a iniciar diciendo que no todo el tiempo yo era tímida. Cuando yo tenía como los 6 años aproximadamente, que es lo que más recuerdo, yo era un poquito como en mi lado, como cerrada, como en mi propio círculo y todo eso. No era como de este tipo de niños que vive jugando con todo el mundo, ni nada de eso. Pero sí yo tenía muchos amiguitos en el colegio, compartía con los amiguitos. Para los que no entienden, amiguitos obviamente son compañeros, amigos, amiguitos porque son pequeños. Entonces yo tenía muchos compañeros de curso, jugábamos como todo niño, bien, todo normal, pero yo fui notando como que, bueno, yo no era como todos los demás, porque habían cosas que a mí me costaba hablarla, habían cosas que a mí me costaba preguntar, habían cosas que yo no era como tan abierta como los demás niños en cierto punto. Pero normal, o sea, yo era una niña que yo iba a pensar que estaba mal, no. Ahora lo analizo y digo, wow, yo realmente venía con ese problema desde pequeña. Pero como yo no vivía con mis padres, yo vivía más o menos un tiempo con mi mamá, un tiempo con mi papá y así. Entonces no tenía como un lugar fijo donde vivir y mis padres se separaron cuando yo tenía como 6 meses de nacida. Entonces, en mí fue como creciendo esa forma de ser, esa timidez, eso de aislarme, de no como socializar. Pues cuando fui creciendo ya que estoy en el colegio pues sí yo tenía mi grupito de amigos, pero no era muy amplio, eran 2 o 3 personas. Me costaba mucho participar en clases porque me daba mucho miedo a que yo vaya a decir algo incorrecto, a que yo vaya a decir algo que no es lo que debería de decir. Y eso fue una de las cosas que me fue llevando como a ser tímida, como a aislarme, como buscar mi lado y todo el tiempo así. Fui creciendo con esa timidez, pero cuando cumplo los 12 años, si mal no recuerdo, yo como que fui saliendo un poquito de ese círculo, fui saliendo un poquito de lo que era la timidez, me fui como socializando más con amigos, quizá fue la etapa también, es una etapa de la adolescencia, estaba prácticamente iniciando mi adolescencia y quizás por eso fue como que yo empecé a cambiar mi forma de ser, a ver la vida de una forma diferente y quizás a como hacer más amigos, ser una persona más social. Pero pasando los años, normal, yo creé mi vínculo con algunas personas, normal, como una persona normal totalmente. Y bueno, fui creciendo. Cuando cumplí los 15 años, volví nuevamente a encerrarme. Y no sé por qué realmente, no sé qué me pasó, no sé, porque si digo que me pasó algo, estoy mintiendo porque no me pasó ninguna situación ni nada. Y ahí como que me encerré nuevamente y empecé a ser tímida de nuevo. Empecé a encerrarme. Recuerdo que pasé a octavo y mis amigas que estaban no, pasé a primero de bachiller y mis amigas que estaban conmigo en octavo, pues bueno, realmente yo tuve que dejar la escuela por un inconveniente
Y las amigas mías que estaban conmigo en octavo, pues continuaron la escuela y yo duré 3 años fuera de la escuela. Es decir, que mis amigas se graduaron prácticamente y yo estaba fuera todavía de la escuela. Yo continué, yo volví a la escuela, pero ya nada era igual. Cuando volví a la escuela, como que me sentí sola, me sentí que no conocía a nadie, sentí que todo el que estaba ahí se conocía, menos yo. Y literalmente no conocía a casi nadie del aula. Dejé de ir a la escuela porque me sentía sola, me sentía que no tenía amigos, sentía que yo prácticamente, o sea, no tenía nadie. Así era como yo me sentía en ese momento. Por más que yo como que las personas buscaban como la forma de hablarme, yo como que no tenía palabras para hablar. Y así fue 4 años de mi vida. Yo duré 4 años encerrada, 4 años pensando que, o sea, que estaba sola prácticamente. Pues cuando estoy en segundo de bachiller, yo duré 3 años fuera, ya yo tenía 18 años. En segundo ya yo tenía 19 años. Y bueno, conocí una persona que vino de otro lugar a estudiar y la conocí, viví en la casa de mi prima y la conocí, nos hicimos amigas y eso me motivó mucho a estudiar. Me motivó muchísimo a yo volver a la escuela. Mi mamá realmente nunca me dijo, o sea, nunca prácticamente ella dijo que no, que tengo que ir a la escuela, que tengo que ir a la escuela. O sea, ella nunca se opuso a que yo dejara de ir a la escuela. O sea, nunca me reclamó ni me dijo por qué yo no estoy yendo a la escuela. No sé por qué, realmente, pero nunca como que se preocupó en sí de que muy cosa porque yo vaya a la escuela. Y cuando llegó esa amiga, eso me motivó a volver a la escuela. Y volví a la escuela, me inscribí, todo normal. Esa escuela era bien porque me permitían inscribirme a mí, o sea, no tenían que ir mis padres. Y yo iba y me inscribía. Ese año me inscribí, estaba ya en segundo. Y bueno, cuando me inscribo en la escuela, pues conozco a esta persona, también ella se inscribe en la escuela. Ella estaba estudiando en otro lugar, pero al venir para acá, para donde yo vivo, pues ella hizo un traslado. Y normal, pasamos ese año súper bien, yo me sentía súper bien, todo normal, todo bien. Pues pasamos ese año y pasamos el tercero. Y pues a mediados de tercero, ella se va del lugar de donde yo vivía. Ella vuelve nuevamente a donde ella vivía anteriormente. Y de verdad eso fue un golpe muy duro para mí porque volví a lo mismo. Volví nuevamente a encerrarme, a no hablar con nadie, a hacer la callada del curso, a no participar. Empecé a faltar muchísimo a la escuela, no hacía las clases, no, nada. O sea, yo solamente cuando iba a sentarme en una silla y a esperar la hora de que despachen para yo irme. Eso era básicamente lo que yo iba a hacer a la escuela, cuando iba, porque faltaba más de lo que iba. En una semana yo podía ir 3 veces o 2, como mucho. Y faltaba la mayoría del tiempo. La verdad no sé cómo no repetí el curso porque falté mucho falté. Pero sí, al ella irse, esto me afectó muchísimo porque ya yo estaba acostumbrada a ir a la escuela con ella, a compartir con ella en el aula, todo el tiempo era con ella. Y como que ella se vaya así de repente y yo quedarme sola y yo no tenía otra persona, o sea, no tenía más amistades en el aula. Eso me dio un golpe bastante fuerte, muy fuerte. Pues en ese curso, nada, traté de terminarlo como yo pude, traté de continuar. Faltaban como 3 meses o 4 para acabarse la clase y terminé el año escolar normal, bien. Pues me faltaba un año porque el cuarto de bachillerato ya es el último. Y me faltaba un año escolar todavía. Me fui, me inscribí porque ya me faltaba un año, quería terminar y me inscribí en la escuela. Luego de eso, pues yo continué en la escuela yendo lo mismo. Faltaba más de lo que iba. En una semana yo podía ir 2 veces al liceo.
o sea, liceo, escuela, pero no más de ahí. Y mis amigos me llamaban porque empecé a hacer amigos, o sea, empecé como a crear cierto vínculo con los varones. Me hice amiga de 3 varones del aula y uno de ellos era el encargado del aula y el presidente del aula también. Y él siempre me escribía y me llamaba y me decía, mira, ven a la escuela, no te quedes, ven, no falte. Y yo de verdad que me sentía muy desanimada, me sentía que no tenía deseos de ir a la escuela, no tenía deseo de estudiar, no tenía deseo de hacer nada y no tenía deseo ni siquiera de hacer amigos. Yo iba a la escuela y me quedaba ahí con la cabeza abajo y siempre me preguntaban que qué me pasaba y yo nunca supe decir qué me pasaba, ni yo misma en ese momento entendía qué me estaba pasando, pero sí, pasé un proceso muy fuerte, lloraba muchísimo, me sentía deprimida, me sentía sin fuerza porque fue una etapa bastante difícil para mí. En mi trabajo, ya yo estaba trabajando y en mi trabajo pues tenía 21 años, tenía en cuarto de bachillerato. En mi trabajo recuerdo que me iban a cancelar porque me vieron como muy achicopalada, muy aislada y me llamaron la atención, me dijeron que qué me pasaba y todo eso. Como que si era que yo no quería trabajar, pero como yo no era muy expresiva, porque aún en mi trabajo sabían que yo no era una persona expresiva, que yo era una persona muy tímida. Y la señora, o sea, la dueña del lugar, me dijo que si yo me quería ir porque ella veía que yo no tenía deseo ya de trabajar, que trabajaba diferente. Pero como yo era muy callada, ella decía que cuidado si yo me quería ir, pero al ser tan callada no tenía como esa, ¿cómo le digo? Como esa confianza de acercarme a ella y decirle que yo no quería seguir trabajando. Pero realmente no era eso, era que lo de la amiga mía me afectó muchísimo. Es tanto así que hasta hoy yo he decidido no aferrarme a las personas porque cuando me aferro a las personas sufro muchísimo, porque esa persona no solamente era mi amiga en la escuela. Voy a aclarar este punto para que no se vea como que solamente era en la escuela. Ella era amiga mía porque ella vivía en mi casa, o sea, debajo de mi casa. Ella vivía yo vivía en la segunda y ella vivía en la primera de donde yo vivía. Habían 2 casas, una primera y una segunda. Ella vivía en la parte de abajo y yo vivía en la parte de arriba. Éramos full amiga, full amiga. Y cuando ella se va, pues obviamente se mudó también. Eh, yo me quedé sola, Mi mamá y yo buscamos casa, nos fuimos de esa casa. Sentí un poquito más de alivio cuando nos mudamos porque ya yo o sea, ya yo sabía que donde yo vivía, ya yo no tenía esa costumbre de que yo le iba a tocar la puerta a ella. Inclusive yo llegaba de mi trabajo a las 12:30 y yo en vez de subir para mi casa, yo me sentaba en la casa de ella. Ella siempre me guardaba comida, siempre yo comía allá, hablábamos y todo eso. Yo subía a mi casa, hacía lo que tenía que hacer, los oficios. Yo vivía con mi mamá cuando eso. Y hacía lo que tenía que hacer en la casa y bajaba con ella hasta la hora de irnos para la escuela. Y de verdad que fue algo que me dio un golpe muy duro de verdad. Nunca me hubiese aferrado a alguien tanto como me aferré a ella. Y quizás por eso me encerré más. Eso hizo que yo me aislara más de las demás personas porque no quería volver a sufrir. No quería volver a pasar lo mismo que había pasado, que hubiese pasado en ese tiempo. Y decidí no hacer más amistades. Pero hubo un punto de mi vida en que yo miraba a mi alrededor y yo no veía a nadie y yo me sentía sola, me sentía como una señora de 60, 70 años porque no hacía ninguna actividad de una persona de mi edad. Tenía apenas 21 años y no salía nada, no hacía nada. Y pues en ese momento recuerdo que un día me invitaron a una fiesta, a un cumpleaños, y fui a ese cumpleaños y porque una persona dijo algo, yo pensé que era para mí y no era para mí. Y me fui, simplemente me fui del cumpleaños, me puse a llorar, me sentí muy mal, me sentí que no formaba parte de ese grupo social y me fui.
Luego sufrí muchísimo también porque no me quería ir, pero como que había algo dentro de mí que dominaba el hecho de yo querer ser una persona social, como que eso dominaba mi ser. Y me fui del cumpleaños. Luego de eso me invitaron nuevamente a un compartir donde habían solamente personas jóvenes como yo. Eh, y recuerdo que fui al compartir y me quedé fuera. O sea, ahora yo lo analizo, yo digo, wow, pero de verdad que yo tenía que tener algo, porque eso no es normal que una persona haga cosas así, o sea, que una persona vaya a una fiesta y se quede afuera. O sea, no cabe como en la cabeza de una persona normal. Y sí, me quedaba afuera. Inclusive mi tía me llamó y me dijo, ¿qué tú hacías afuera? Ven, entra al compartir, que eso es de ustedes. Y me entró a la fuerza al compartir, pero yo no quise. Y me fui para mi casa. Lo peor de todo esto es que cuando yo llegaba a mi casa, yo me ponía a llorar, me sentía mal y empezaba a llorar y a hablar sola y a decir, porque yo soy así, porque yo me fui, porque yo no hablé, porque yo no compartí. Si yo fui para eso, si yo fui para pasar un momento agradable, ¿por qué yo no pude salir de mi zona de confort? ¿Por qué yo no pude soltarme, hablar, compartir con ellos? Porque todos estaban compartiendo, todos estaban riendo y yo como una, no sé ni qué decir, afuera, de verdad. Cuando llegué a mi casa lloré muchísimo por eso, porque había algo dentro de mí que no quería ser esa persona. Había algo dentro de mí que no quería eh, ser así, de verdad, no quería ser así. Entonces, en ese tiempo, bueno, en ese tiempo quizás van a decir, pero ¿por qué no fuiste al psicólogo? ¿Por qué no hablaste con tu mamá, con tu papá para que te llevaran al psicólogo? Señores, en ese tiempo el psicólogo era súper caro y aparte de que el psicólogo era súper caro, no se tenía ese concepto como ahora de que tú te sientes mal o que tú tienes eso y eso está mal y hay que tratarlo. No se tenía ese concepto como se tiene ahora. Porque ahora no, ahora tú no quieres hacer la clase y te llevan a un psicólogo porque tienes un problema. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo era normal, o sea, normal. Y pues quizás si me hubiesen llevado al psicólogo, quizás yo hubiese podido mejorar ese comportamiento y quizás me hubiese evitado también muchísimo sufrimiento, pero lamentablemente no fue así. Y nada, yo llegué hasta un punto en que yo no quería vivir. Nunca intenté quitarme la vida, eso no. Pero sí llegó un punto en que yo no quería vivir. Llegó a un punto en que yo no quería existir, o sea, yo no le encontraba sentido a mi vida. Literal, yo no le encontraba sentido a mi vida. Y tenía muchas personas que me querían, muchas personas que estaban todo el tiempo para mí, pero yo me sentía sola. Literal, yo me sentía muy sola. Y nada, pues pasado el tiempo, yo un día me senté. Recuerdo que escuché a una persona decir que, que él hablaba o sea, que él hablaba con Dios. Y eso me empezó como a dar vueltas en la cabeza. ¿Cómo que habla con Dios? ¿Cómo tú hablas con alguien que tú no puedes ver? Eso me empezó a dar vueltas en la cabeza. Y esa persona empezó a decir, sí, yo hablo con Dios, yo tomo una silla, me siento y tomo otra silla y la pongo delante de mí y hablo con Dios como si Dios estuviera sentado en esa silla. Y yo dije, wow, me parece algo de loco, pero, o sea, no cuesta nada intentarlo. Y recuerdo que lo hice así. Recuerdo que ese día me sentía súper mal, estaba muy deprimida, no quería hablar con nadie, pero a pesar de yo sentir que el mundo se me estaba cayendo arriba, yo nunca hablaba con mi mamá, yo nunca hablaba con nadie, o sea, yo no tenía una persona a quien yo le pudiera contar mis cosas, simplemente me encerraba en mi propio conocimiento, en mi propia condición y no hablaba con absolutamente nadie, nada. Yo solamente escribía en un cuaderno y lloraba, pero nunca hablaba con nadie. Y recuerdo que ese día me senté en una silla y puse la otra silla al frente de mí y con un poco de vergüenza, con un poco de temor a que alguien me vaya a escuchar y vaya a decir que yo estoy loca,
Pero yo pasaba mucho tiempo sola en la tarde cuando mi mamá estaba trabajando. Yo siempre tenía la tarde libre porque yo llegaba de mi trabajo a las 12:30. Ya de 12:30 a 6 de la tarde, que era cuando me iba para la escuela, yo tenía tiempo libre. Y nada, pues ese día hice eso, puse las dos sillas y me puse a hablar con Dios. Quizás el que no es cristiano, el que no cree en Dios, quizás va a decir, pero esta muchacha está loca. Pero sí, lo hice así, confiando en que Dios me iba a escuchar. Y empecé a hablar con Dios como si fuera una persona que me estaba viendo, que me estaba escuchando. Y empecé a decirle todo lo que yo quería que Él me quitara. Empecé a decirle todo lo que yo quería que Él me diera, que Él me pusiera. Y recuerdo que le dije, Señor, yo sé que quizás yo no te he dado nada, quizás yo ni siquiera hablo contigo, pero si es verdad que tú existes, si es verdad que tú eres real, si es verdad que todo el mundo te clama y tú le respondes, yo necesito que tú me respondas a mí, que tú me hables a mí, que tú me ayudes a mejorar esta situación de mi vida porque estoy sufriendo demasiado con esto. Es algo que yo misma no le encuentro solución. Yo no quiero ser así, no me quiero sentir así. Inclusive me acuerdo de eso y de verdad me dan deseos de llorar porque fue un momento muy difícil para mí. Y empecé a hablar con esa persona que según yo estaba sentado en esa silla y me estaba escuchando. Y empecé a decirle, yo no quiero ser tímida, yo no quiero ser vergonzosa, yo quiero expresar lo que yo siento, yo quiero poder comunicarme con las personas, yo quiero ser una persona social, yo quiero tener amigos, yo quiero o sea, yo quiero aprender a socializar, yo quiero aprender a establecer una conversación con las personas, que el andar sola no me dé miedo, que el hablar no me dé miedo. Y empecé a decirle tantas cosas a esa silla que en ese momento yo creía que era Dios, que estaba sentado ahí. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a decirle tantas cosas. Y cada X tiempo lo hacía. No fue que lo hice una sola vez. Cada vez que yo tenía un momento y me acordaba, volvía y lo hacía, cogía la silla y hablaba. A veces no cogía la silla, a veces simplemente me sentaba en la cama y empezaba a hablar con Dios como si Dios me estaba escuchando. O sea, esa era mi fe en ese momento de que Dios me estaba escuchando lo que yo le estaba diciendo. Luego de eso dejé de hacerlo. Y seguía pues en la misma condición. De repente, porque de verdad le voy a decir, no estaba yo pendiente en eso. De repente yo empecé a hacer amigos. De repente yo empecé a hablar, a conversar, a establecer conversaciones, a preguntar, a decir lo que yo sentía, lo que yo pensaba. De un momento a otro, yo como que empecé a ser otra persona, literal. Yo empecé a preguntar, a hablar, a saludar, a conversar, a establecer yo conversaciones con personas que yo no conocía. Me montaba en una guagua, por ejemplo, para ir para cualquier sitio y empezaba a hablar con personas que yo no conocía. Y yo como que, o sea, en el momento, yo como que no me daba cuenta de lo que yo estaba haciendo. Pero después yo como que reaccioné y dije, wow, pero yo he cambiado mucho. Y empezaron las personas de mi alrededor a decirme, wow, pero tú has cambiado mucho porque tú antes no eras así. Inclusive mi prometido en ese momento, que ahora es mi esposo, me empezó a decir también lo mismo. Empezó a decir, wow, pero tú has cambiado mucho porque tú antes no eras así. Ahora tú expresas lo que tú sientes. Ahora tú hablas. Antes tú no eras así. Antes tú eras muy reservada. Antes tú no decías nada. O sea, y de repente como que yo dije, wow. Hasta yo he llegado a un punto de mi vida que yo a veces digo, tengo que callarme porque hablo demasiado. De verdad, hablo demasiado. Y pues con esto no digo que yo he cambiado en el 100%. Porque cuando no conozco como un grupo, no conozco a las personas, suelo a veces ser tímida. Pero desde que entro en confianza, señores, ya, a mí hay que mandarme a callar literal. Porque de verdad yo salí de ese círculo. Yo me siento una persona totalmente diferente. De verdad que cambié muchísimo mi forma de ver la vida. Me encanta
la persona que soy ahora. Me encanta cómo pude salir de ese hueco, cómo pude salir de esa depresión. Y quizás hay personas que van a decir, no, tú tienes que ir a un especialista, tú tienes que ir a un psicólogo, tú tienes que tratarte porque eso va a continuar. Sí, tienen razón, voy a tener que tratarme porque quizás puede volver. Pero ahora mismo no lo tengo. Ahora mismo me siento libre. Ahora mismo me siento que puedo expresar lo que yo siento, que puedo hablar, que puedo reír, que puedo establecer conversaciones con las personas. Y algo también que me ha ayudado muchísimo a yo salir como de ese ciclo es la universidad. Después que yo inicié la universidad, sí o sí he tenido que aprender a ser social. Porque la universidad, por lo menos donde yo estudio, se hacen exposiciones. Entonces son grupales. Se hacen trabajos grupales. Y tú quieras o no quieras, tienes que unirte con personas que tú no conoces, que tú no pasas palabras para poder hacer esa exposición. Y en todos los cuatrimestres me toca grupo diferente de exposiciones. Y de verdad que eso también me ha ayudado muchísimo. El que yo tenga que preguntar, el participar en clase, me ha ayudado muchísimo la universidad en soltar un poquito como esa timidez, esa forma como de aislarme así. Pero señores, ¿qué le quiero dejar dicho con este podcast? Trátense, busquen la forma, busquen una solución, porque de verdad que no es bueno. Ser tímido no es bueno. Ser una persona no sociable no es bueno, porque uno sufre mucho. Quizás hay personas que dicen, no, yo no necesito de nadie, yo no necesito a nadie. Sí, sí se necesitan de las personas. Sí se necesita alguien con quien tú puedas hablar. Sí se necesita alguien con quien tú puedas salir a comerte un helado, que puedas salir a ver una película. Sí, es bonito socializar, es muy bonito socializar. Y además de eso, tú te sientes bien. Tú te sientes bien cuando tú sales con una persona, te ríes, hablas. O sea, tú te sientes bien, de verdad. Yo me siento muy bien. Yo no me siento ya como antes, que yo me sentía como estancada y lloraba todo el tiempo. Claro, no digo que ya yo no lloro. Claro que sí, hay momentos que yo siento como que no tengo energía, no tengo nada. Pero ya por lo menos ese tema no me afecta. Ya por lo menos la timidez no es un tema de que yo me afecte. No, claro que no me afecta. Claro está, hay personas que yo les recomiendo, porque no todo el mundo cree en Dios, no todo el mundo cree que Dios le va a quitar o le va a dar algo. Si tú eres de ese tipo de persona que tú no crees en Dios, tú no tienes fe de que hay un ser mayor que te puede ayudar, pues te recomiendo ir al psicólogo. Trátate en un psicólogo, toma terapias para que te puedan ayudar a salir de ese ciclo, porque de verdad que eso es muy malo cuando uno es así. Uno sufre demasiado. Quizás yo me sentía un poco fuerte, o quizás tenía la mente fuerte, que nunca llegué a inventar a quitarme la vida, pero yo sé que hay muchas personas que sí lo hacen. O sea, sí se quitan la vida porque no tienen amigos, porque no son parte de un grupo. Y de verdad que es una etapa muy difícil. Así que yo te recomiendo desde mi experiencia que busques ayuda. Busca ayuda si tú estás pasando por esto. Busca ayuda, busca personas, busca especialistas que se encarguen de este tema para que tú puedas salir de esto, porque de verdad que estar solo no es bueno. Ser así aislado no es nada bueno. De verdad que no. Y nada, señores, espero que este podcast, mi experiencia, mi story time, pues les haya gustado y de verdad que les ayude muchísimo, porque este es el objetivo de esta conversación, de que ustedes puedan también expandir su mente. Si están pasando por lo mismo, también puedan buscar una solución, puedan darse cuenta de que no son los únicos que pasan por esto, que habemos más personas que pasamos por lo mismo. Trátense, busquen ayuda, conversen con alguien lo que les está pasando, no se encierren. No se encierren. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo este podcast. Si es así, demuéstramelo dejándome un like para que YouTube sepa de que a ti te gusta este contenido y se lo sugiera a más personas. Si tú conoces una persona que también está pasando por la misma situación, compártelo. Comparte el podcast porque le puede ayudar muchísimo. Y nada, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo podcast. Bye.